Saludos, ya estamos aquí con Atomos y Bits para contaros la última hora de la ciencia, de la tecnología y de Lenovo. Que ahí está el Motorola One, el smartphone, el teléfono inteligente ideal para este verano que hemos empezado ya, con entretenimiento en una gran pantalla, con instantáneas de retratos y selfies increíbles, con batería para toda la jornada, con carga Turbo Power, que no todos los teléfonos pueden decir eso, y además de las actualizaciones, las innovaciones y las experiencias más recientes de Motorola y Google, para que esté siempre preparado con un diseño muy atractivo, un cristal Corning Gorilla Glass con curvatura de 2.5 de bordes redondeados y un diseño de precisión resistente e impresionante, que se adapta además cómodamente a la mano para ver todo lo que necesites en tu teléfono. En el Motorola One está desde 224,10 euros. Lo puedes encontrar en lenovo.com. Lenovo, tecnología de leyenda, que nos acompaña durante toda la temporada. Hoy, por cierto, recordaros que estamos en el último programa de este curso, que luego os ponéis todos a comentar ahí, ¿qué pasa? ¿Que no estáis? ¿Estáis de vacaciones? Pues no estamos de vacaciones, estamos trabajando en muchas cosas. Que claro, uno, por muy inmortal que sea, no llega a todo. Don José Manuel Nieves, ¿cómo está usted? Muy bien. Que sincero, que humilde, que muy tendrías que haber dicho, estoy estupendamente, estoy como una moto Orola. Así soy yo. Pero él es así, es un hombre sencillo. Hoy te voy a contestar todo con monosílabos, a ver cómo hacemos la sección. Vale, vamos a intentarlo. David Alonso, saludos. David ni contesta, está al otro lado del cristal y ni contesta. Bueno, saludos de Pedro Pablo May. Vamos a empezar ya con nuestro Átomos y Bits y vamos a empezar hablando de agua, porque con el calor que hace, con esta ola de calor que tenemos encima, qué mejor que dedicar este último programa de la temporada, entre otras cosas, al agua dulce que hemos encontrado en el Atlántico. ¿Cómo? ¿Qué agua en el Atlántico? ¿Cómo es eso? Pero si el Atlántico está lleno de agua salada. Sí, debajo. Debajo del Atlántico. Debajo de la superficie, ¿no? Cuéntanos, José Manuel. No, ha sido un hallazgo muy, muy sorprendente. Lo han hecho un equipo de geólogos de la Universidad de Columbia y no ha sido casual porque iban a por ello, ¿no? Había pistas, ahora te diré. Pero claro, han encontrado una reserva de agua dulce que se dice pronto podría tener unos 2.800 kilómetros cúbicos de agua. Madre. Y está enterrada bajo la superficie del Atlántico en la costa noreste de los Estados Unidos, entre Massachusetts y Nueva Jersey. Si eso lo convirtiéramos en un lago en superficie, pues tendría unos 40.000 kilómetros cuadrados. Es decir, como uno de los grandes lagos del norte de Estados Unidos. Y hay pistas de que podría ser incluso mucho mayor esta reserva de agua. Claro, es una cosa alucinante. Imagínate con las enormes carestías de agua que hay en muchos sitios del planeta, si este tipo de gigantescas bolsas, reservas, podríamos llamarla de agua fósil, ahora te diré cómo se cree que se ha formado eso, ¿no? Si hubiera en más lugares del mundo, pues podría paliar la situación en muchas zonas donde el tema del agua es un asunto de vida o muerte, ya es un asunto crítico, ¿no? ¿Y este agua es legalmente de Estados Unidos? Lo digo porque como con el resto de las jurisdicciones de las 3 millas náuticas y todo pero eso. está en las costas de los Estados Unidos, debajo de las costas, porque está debajo del fondo marino. Tú tienes la plataforma oceánica y entre a unos 150 kilómetros de profundidad, metros de profundidad y hasta unos 365-370 metros, es una enorme reserva de agua que se extiende a lo largo de la costa durante más de 80 kilómetros, ¿no? Y que se puede llegar a meter dentro de lo que es la plataforma continental de los Estados Unidos hasta 120 kilómetros. Con lo cual sí, es un agua que, los únicos que la pueden explotar y que de hecho la van a explotar pues son los norteamericanos porque está justo al lado de sus costas, ¿no? ¿Y cómo saben que es dulce y no salada? A ver si va a ser un piquito del océano que a lo mejor tenemos también debajo de nuestros pies, ¿no? Igual que hay océanos por ahí en otros planetas. No, fíjate, es que en esta zona precisamente desde los años 70, fíjate si vamos atrás, que fue cuando aparecieron los primeros indicios de este acuífero, porque las prospecciones que hacían petrolíferas para buscar bolsas de petróleo, pues de vez en cuando en un lugar de petróleo pues salía agua dulce. Y eso a lo largo de esa costa en varios puntos. Pero claro, esas prospecciones son como pinchazos. Entonces sabían que en ese punto había agua dulce, pero no sabían ni la extensión, ni la geometría de esa reserva, ni si era mucha ni si era poca, ni si era una cosa continua o eran bolsas pequeñitas o si por casualidad las estaban pinchando, no tenían manera. Entonces este equipo de investigadores lo que ha hecho ha sido aplicar
una serie de artilugios que emiten ondas electromagnéticas y miden la respuesta, ¿no? La respuesta del agua salada y del agua dulce. Este tipo de cosas se utilizan precisamente para buscar petróleo en las profundidades de la tierra, bajo tierra, ¿no? La forma de responder que tienen estos líquidos a las ondas electromagnéticas, pues te dan la composición de lo que tienes. Y evidentemente el agua salada tiene una mayor conductividad a las ondas electromagnéticas que el agua dulce, con lo cual esta diferencia delata de qué tipo de agua estamos hablando. Entonces lo que hicieron fue estar durante un montón de tiempo con barcos lanzando para que se posaran en la superficie una serie de aparatos que emitían estas ondas electromagnéticas, y con otro aparato también que emitía ondas electromagnéticas al subsuelo, arrastrado por el propio barco, pues se iban midiendo y comparando las lecturas. Y entonces fue de esta manera como pudieron trazar, digamos, el mapa submarino del alcance de esta gigantesca reserva, que puede ser que estemos hablando de la reserva de agua dulce más grande del mundo. O sea, ahora mismo, tú fíjate, sabemos, por ejemplo, que en el norte de África, debajo de la superficie, hay agua a cascoporro. O sea, debajo de la superficie africana, y están ahí sí, siempre con problemas de sequía. Hay un mar subterráneo. Lo que pasa es que es muy difícil de acceder porque está mucho más profundo que esto. Sí. Tampoco tenemos claro si esa es agua salada o también es agua dulce, pero en este caso sí sabemos que es agua dulce. Además tiene un fenómeno curioso: cuanto más cerca está de lo que es la plataforma continental de los Estados Unidos, más fresca y menos salada está ese agua, que a medida que te alejas de la costa se va convirtiendo, va teniendo una mayor salinidad. Fíjate, el agua del filtraciones, ¿no? El agua del mar, claro, por lo cual la idea es que se está comunicando de alguna manera con el océano. Sí. El agua del mar tiene una salinidad de unos 35 partículas de sal por litro, me parece que es, no por litro, por mililitro. Y sin embargo, la más salada de todas, que es la que está más lejos de la costa, no llega apenas a 15. Y la que está cerca, pues tiene una concentración de apenas 2 partículas por mililitro, que es nada, es agua dulce pura. Eso lleva a pensar, evidentemente, primero, 2 cosas. La primera es que se comunica de alguna manera, porque de alguna forma se está contagiando de la salinidad del mar a medida que esa reserva vamos más hacia adentro. Y luego, pues que también los propios acuíferos terrestres, subterráneos, están alimentando esta reserva de agua. Es decir, el agua que cae de la lluvia, el agua que se queda embalsada y que se va filtrando por la tierra, bueno, pues probablemente debido a los efectos marea va teniendo una presión hacia el mar y termina en este acuífero alimentándolo. ¿Cómo llegó hasta ahí toda esa agua dulce? Pues no me lo ibas a preguntar nunca. ¿O qué? Sí, es que estaba pensando si preguntarte primero eso o si era agua con gas o sin gas. Bueno, pues eso está bien, ¿eh? Eso es una indirecta porque él sabe que a mí me gusta mucho el agua con gas. Pero bueno, no lo sabemos, pero espero que sea con gas por lo menos una parte, ¿no? Para embotellarla. No, en serio, ¿de dónde viene? ¿De dónde viene ese agua? Bueno, pues viene probablemente, con toda probabilidad, del final de la última glaciación, hace unos entre 16 y 20.000 años. En aquellos momentos pasaban 2 cosas. La mayor parte del agua de la Tierra estaba congelada en forma de hielo. Era toda una gran plataforma de hielo. Con lo cual el nivel del mar era mucho más bajo de lo que es ahora. Las costas de los Estados Unidos estaban a kilómetros, tierra adentro, de lo que están ahora. Y en el deshielo se produjeron, pues justamente en esa zona semicostera, se produjeron grandes deltas, grandes embolsamientos de agua que se iba derritiendo de estos hielos, y esos quedaron cubiertas en muchas ocasiones por aluviones y por depósitos, es decir, selladas como en burbujas. Uh-huh. Y luego el nivel del mar siguió subiendo y tapó todo aquello. O sea, es un proceso que si lo ves, te lo imaginas pues ese agua que se derrite, que se queda como embolsada, que se depositan encima como tapaderas de materiales, y luego sube el agua del mar y lo sella todo, y esa bolsa se queda ahí durante miles de años. Claro, este proceso, que lo han descubierto ahora y lo han descubierto en este yacimiento, pues resulta que podría ser algo bastante más común de lo que pensamos. Podría haber muchas más bolsas de estas ocultas en otros lugares del planeta. La tecnología que ha puesto a punto la Universidad de Columbia permite averiguar a partir de ahora si eso es así o no. Así que en todos aquellos lugares donde haya habido pistas, donde casualmente una prospección petrolífera o de gas
haya perforado un depósito de agua y hayan visto que de ahí estaba saliendo agua, pero que, igual que les pasaba a ellos, desconocen de cuánta agua están hablando, qué extensión, pueden aplicar esta tecnología para mapear esa cantidad de agua y para saber exactamente dónde está y de qué estamos hablando. Claro, dices tú, si esto es una nueva reserva de agua dulce en el planeta y también terminamos con ella, pues estamos secándolo como... Bueno, lo que pasa es que el agua entra y sale, ¿no? Es el ciclo del agua. Sí, claro, pero esta lleva ahí mucho tiempo, ¿no? Pero bueno. Lo que me lleva a plantear esto es si habrá más bolsas de este tipo y accesibles, porque claro, ya me cuentas que la africana es complicada, pero accesibles. Claro, pero bueno, igual que estaba esta, pues puede haber sucedido mucho. Esta evidentemente está poco profunda, porque aunque 20.000 años nos parezcan mucho, son tiempos geológicamente muy recientes. Sí. Es decir, lo que se ha depositado encima pues no hay que perforar más que unos 160, 170 metros, que se puede. Ahora, si esas bolsas son muy anteriores, por ejemplo, imagínate de otra glaciación anterior y los depósitos que tienen encima miden 200 kilómetros, pues será muchísimo más arduo y más duro llegar hasta el agua es el nuevo petróleo, según dicen, porque estamos... Desde luego, llama la atención de que la tecnología con la cual se ha descubierto esto es la misma, o una adaptación de la tecnología que se utiliza para descubrir los yacimientos petrolíferos. Pues nada, mientras sacan el agua de ahí del Atlántico, seguiremos bebiendo cerveza. Lo que sí te quería decir es que, como no, teníamos que cerrar la temporada hablando de agujeros negros, pero es que, veréis, es que el tema promete. Ahora resulta que los agujeros negros podrían ser el origen de la vida. Eso explicaría muchas cosas. Podrían favorecer. Fíjate, es que la verdad es que el tema es... la vida tiene que haber salido de algún sitio, ¿no? Tiene que haberse formado... No puedo decirte de dónde. Es porque tendrías que matarme, ¿no? Claro. Bueno, la vida tiene que haberse formado en alguna parte. La primera vida que se formó en el universo, ¿dónde fue y cómo fue, ¿no? Es una pregunta que no tiene respuesta, pero que va teniendo posibilidades de ser respondida, ¿no? Esta es una muy concreta y esta además especialmente bonita, por eso la he seleccionado para traerla aquí. Sabemos que justo en los corazones de las galaxias, de muchas galaxias, hay agujeros negros supermasivos. Cuando decimos supermasivos quiere decir que son muy grandes, de millones, de cientos de millones, incluso de miles de millones de veces la masa del Sol. Realmente bichos muy grandes. La enorme gravedad de estos agujeros que hace que pues mantiene cohesionadas a esas galaxias. Si tú ves una típica galaxia en espiral, la podrías comparar con el agua del lavabo que se va por el desagüe. Sí. Pues al final pues es como una espiral de agua y al final todo se cae por el desagüe, que sería el agujero negro. Pero como se va creando materia, en el caso de las galaxias se van creando nuevas estrellas continuamente, pues las que caen se compensan con las nuevas y el propio agujero negro, las energías y la fuerza que libera el agujero negro favorece el nacimiento de nuevas estrellas. Pero hoy no estamos hablando de eso. Sabemos que los agujeros negros, estos monstruos que lo devoran todo, están en el centro de la mayoría de las galaxias. Y sabemos también que a su alrededor, precisamente atraídos por la gravedad, hay lo que se llama el núcleo activo de estas galaxias. Son galaxias que tienen un núcleo activo, que es todos los materiales, nubes de gas, de polvo, trozos de planetas, de estrellas reventadas, todo ese material que queda forma como un disco, que es el famoso disco brillante de la foto famosa del agujero negro que hace apenas un par de meses vimos. Ese Donus. Bueno, pues forma un disco de material que gira a toda velocidad, incluso a velocidades relativistas, es decir, con fracciones importantes de la velocidad de la luz, alrededor del agujero negro. Y que, claro, emiten una cantidad de energía y los convierte, de hecho, a estos núcleos activos en algunos de los objetos más luminosos del universo. Bueno, pues en los años 80 se pensaba que estos núcleos activos emitían tal cantidad de radiación a lo bestia que era imposible que en las cercanías hubiera nada vivo. O sea, lo quemaba todo. Por ejemplo, la incidencia de rayos ultravioleta en esas regiones haría que cualquier planeta que se hubiera atrevido a tener una atmósfera, pues esa atmósfera quedara absolutamente barrida en nada de tiempo, ¿no? O sea, inviable. Y los cálculos de aquella época, de los años 80, decían que en nuestro caso, en nuestra galaxia, que tiene solo, entre comillas, 4 millones de veces la masa del Sol, el agujero negro que se llama Sagitario A,
esa distancia de muerte era de 3.200 años luz, alrededor del núcleo activo de la galaxia. 3.200 años luz en los cuales nada podría tener vida. Bueno, pues ahora un equipo de investigadores que acaban de publicar en Astrophysical Journal un estudio interesante en el que se preguntaban lo siguiente: a ver si en medio de tanta radiación hay algo positivo que podamos sacar. Y han rehecho los cálculos 40 años después, han reinterpretado todos los datos y resulta que las cosas no son tan terribles como podría parecer. Resulta que planetas, claro, los tipos de planetas que hay cerca de los núcleos de las galaxias muchas veces son planetas sin dueño, es decir, planetas sin estrella, planetas errantes, que han sido arrancados por la enorme fuerza de la gravedad y por los movimientos de marea que hay en esas regiones tan próximas al agujero negro, han sido arrancados de sus estrellas y están vagando en solitario, atraídos por el agujero negro. Bueno, pues si alguno de esos planetas tenía una atmósfera algo más gruesa que la de la Tierra, podría haber resistido al envite de los rayos ultravioleta. Pero no solo eso, sino que toda esa cantidad de radiación tiene una cosa muy común. O sea, produce un efecto muy concreto, que es que rompe las cadenas moleculares y crea moléculas orgánicas. Es decir, utiliza las moléculas que hay, que están por todo el universo, moléculas de carbono, moléculas que son necesarias para la vida, y construye las primeras bases del ADN, construye las primeras moléculas orgánicas y siembra todo con esas moléculas orgánicas que están construidas precisamente gracias a toda esa radiación. Entonces, ¿qué sucede? Igual que alrededor de las estrellas hay una zona de habitabilidad, la distancia exacta para que el Sol nos dé la temperatura para que pueda haber agua en estado líquido, pues alrededor de los núcleos activos de las galaxias también hay una distancia de habitabilidad, que es lo que han descubierto estos señores. Y resulta que en el caso de nuestra galaxia, esa distancia es de 140 años luz. Es decir, hay como una especie de anillo invisible a 140 años luz del núcleo de la galaxia, donde todos los planetas que habría podrían disfrutar de dos cosas. Primero, aunque no tengan estrella, de una cantidad enorme de luz, que es lo que favorece la fotosíntesis. Luz provocada por el propio anillo brillante que rodea la galaxia. Y segundo, recibirían la cantidad justa de energía ultravioleta y de otros tipos de radiaciones que serían fácilmente absorbidas por la atmósfera. La cantidad justa como para no arrancar las atmósferas de estos planetas. Bueno, ¿la Tierra estaría en esa zona? No, la Tierra está mucho más lejos. Nuestra galaxia tiene 50.000 años luz de radio, 100.000 años luz de diámetro. Estamos hablando de una distancia de 100 años luz. Nosotros estamos a 26.000 años luz del centro, es decir, no nos afecta en absoluto. Estamos en los suburbios. Estamos en los suburbios galácticos, pero la región del centro, que además es la más densamente poblada, porque es donde se acumulan más cosas, bueno, pues han calculado los astrónomos que solamente en la zona de habitabilidad podría haber más de 40.000 millones de planetas errantes. Y en estas condiciones, en muchos de ellos con moléculas orgánicas creadas por el propio agujero negro y con una iluminación no de sus soles, porque son planetas que no tienen sol, sino del propio disco de acreción del agujero negro, pues podría haber resistido la vida. Podrían ser lugares muy, muy adecuados para la vida, para que se formara la vida. Y fíjate que estamos hablando de que nuestra galaxia es muy grande, es enorme, y esto solamente afecta al primer trocito desde el centro, ¿no? Pero hay galaxias mucho más pequeñas en la que esta distancia constituye prácticamente la mayor parte de la galaxia, con lo cual en esas galaxias más pequeñas prácticamente todos los planetas gozarían de estas ventajas. Se me ha olvidado decirte que a 140 de nuestra galaxia, a 140 años luz, sería posible todo esto de las moléculas orgánicas, pero que los efectos beneficiosos para la fotosíntesis, es decir, la iluminación, la luz suficiente, sabemos que la fotosíntesis es un proceso químico por el que las plantas transforman la energía solar en azúcares, en alimento. Bueno, pues para que eso se produzca, el efecto beneficioso se extendería hasta 1.200 años luz desde el centro. Es decir, en toda esa enorme franja, 40.000 millones de planetas solamente en nuestra galaxia, imagínate multiplicado por billones de galaxias. Es verdad que toda la radiación ultravioleta y todo lo que hacen los agujeros negros supermasivos es malo, pero resulta que han descubierto que los efectos beneficiosos son mucho más grandes que los efectos malos, por toda esta serie de cosas que te acabo de decir. Y no sería extraño, viviendo como vivimos en galaxias y siendo estos agujeros negros los auténticos señores de cada galaxia,
que gracias a estos procesos en cada lugar hayan utilizado ese material que les rodea para formar las primeras moléculas orgánicas, y no solo eso, sino hayan habilitado un lugar cercano a ellos donde todas esas moléculas pudieran arraigar, donde pudiera surgir vida vegetal y donde esos vegetales pudieran hacer la fotosíntesis. Me parece una cosa maravillosa. Si es verdad, estaríamos hablando de un número brutal de planetas con posibilidades de vida. Esto me recuerda al clásico, la frase clásica aquella de el veneno está en la dosis, ¿no? Sí, claro. Realmente todo tiene su parte. A mí me decía el médico, yo se me quedó grave, dice, a ti te dicen, no hay cosas sanas ni no sanas, todo está en la dosis. ¿A ti te gusta el zumo de naranja? Digo, sí, pues bébete 6 litros al día durante un año y luego ya nos vemos en tu entierro. Vale, yo tomo más de limón. Y hoy el tema tecnológico es tecnológico a medias, porque más que de un cacharrito como tal, vamos a hablar de una tecnología muy peculiar. Bueno, tuviste ocasión de entrevistar a Jaime de Jaraiz, que es el presidente del LG en España y Portugal, y sí, con una iniciativa tecnoverde, vamos a llamarla así, ¿no? Sí, es decir, no era una entrevista al uso, no íbamos a hablar ni de cacharros, ni de presupuestos, ni de vamos a vender más, ni de nuestros dispositivos son los mejores. Cuéntanos de qué hablasteis. Es que, claro, fíjate, yo te admito, Jaime de Jaraiz es el presidente del LG en España, como bien has dicho, y yo cada vez que le entrevisto me llevo una sorpresa. Le he entrevistado varias veces, me llevo muy bien con él, es un gran tipo, muy humano. Y claro, en esta ocasión ellos han puesto en marcha un proyecto que se llama Smart Green, o sea, verde inteligente. Y digo, bueno, pues tocaba preguntarle de eso, y yo iba como poco convencido, ¿sabes? Diciendo, buah, esto es el típico maquillaje ecologista que se pone en las empresas para decir que son más verdes que nadie, el greenwashing, y luego al final es una operación de marketing que lo que van es a tal. Y yo con ese rollo me fui a verle y me encontré con una enorme sorpresa, Pedro Pablo, te lo digo de verdad, con una gran sorpresa, que es que este señor tenía un plan maestro perfectamente estructurado y lo estaba poniendo en funcionamiento, lo ha puesto ya en funcionamiento desde hace 1 año y medio en su propia empresa, y está apelando para que se aplique en todas partes, tanto en España como en todos los países donde opera el LG. Y ese plan es reducir como sea el CO2 de la atmósfera. Reducirlo como sea, es su objetivo, se ha convertido en eso. Entonces, ese plan, que ha llamado Smart Green, pues primero tiene varias patas. Primero han empezado por sí mismos, es decir, reacondicionando todo dentro de sus instalaciones, ya no usan vasos de plástico, todas las bombillas son LED, en lugar de aire acondicionado hay pipes. Sí, bueno, todas las cosas que se pueden hacer a nivel interno, pero es que no solamente eso, sino que a nivel transversal en todos los departamentos de la compañía han hecho que todos los procesos ahorren CO2, todos los procesos, desde el transporte, que lo hacen por trenes eléctricos aunque les haga más caro que carretera, son capaces de eso, hasta los embalajes, que hacen que quepan más para que haya necesidad de utilizar menos cantidad de transportes, para que eso redunde en menos emisiones. En fin, todo eso está muy bien, pero eso lo hacen muchos. Pero es que el proyecto Smart Green, lo primero que hicieron, dicen, vale, se puso a mirar y me dice, la única tecnología al alcance de todos y que es de verdad capaz de reabsorber CO2 es plantar árboles. Así que mi objetivo es plantar 47 millones de árboles en España cada año. 47 millones cada año. Cada año. Entonces, claro, yo me quedé así y le digo, ¿y cómo piensas hacer eso? ¿Cómo piensas hacer eso? Entonces me explicó. Hicimos una prueba. Entonces nosotros tenemos una convención que cada vez es en un sitio. Yo soy presidente de España y de Portugal. La convención del año pasado, que fue en Portugal, los 450 que fuimos, primero pedí que fuera en noviembre, que es época que se pueden sembrar árboles, porque normalmente lo hacemos en agosto y en agosto no se puede. Sí. Nos fuimos allí y, oye, entre todos los que fuimos, todos los delegados y tal, plantamos 4.500 árboles. Muy bien, vítores y aplausos, estupendo, de acuerdo con el Ministerio de Medio Ambiente de Portugal para ver el tipo de árbol en la zona, todas esas cosas. Pero yo me volví a casa, me decía, y me quedé pensando que, muy bien, pero podíamos haber hecho muchísimo más, muchísimo más.
Entonces, otros asistentes también dijeron, podíamos haber estado más tiempo y plantar. Digo, sí, podríamos haber plantado 15, 20.000, pero eso sigue siendo nada. Entonces, empezó a buscar cómo la tecnología podría ayudar a eso. Y ha encontrado algunas startups que se dedican a la reforestación masiva, están contribuyendo con dinero, con promoción y con tecnología de sus teléfonos inteligentes a una replantación con drones en las sierras de Salamanca que se quemaron en un incendio hace un par de años, que fue terrible. Sí. Bueno, y están plantando 1,5 millones de árboles en apenas un par de semanas. Con drones vigilados, los drones liberan unas semillas inteligentes, que son no solo las semillas, sino toda la vegetación que tiene, en fin, todo eso, y ellos están participando, financiando eso, aportando la tecnología en forma de teléfonos inteligentes que se montan en los drones y que son capaces de mapear todo y saber dónde has plantado o no has plantado. Resultado, en 2 o 3 semanas, 1,5 millones de árboles. Dice, pero aún eso... 1,5 millones de semillas, porque luego todo eso tiene que crecer. Sí, claro, evidentemente, están ahora en proceso. Sí. O sea, hay algunos que ya han empezado a brotar. Además, esas semillas, por lo visto, van equipadas con un agente que evita que los tallos muy tiernos se los coman los bichos. Y, en fin, pero todo eso no es tecnología del LG, es tecnología de biotecnología. Vale, pues muy bien, ya contribuyen y les sigue pareciendo poco. Entonces dice, lo que voy a hacer ahora, claro, necesito extender esto a toda España. ¿Cómo lo hago? Con los ayuntamientos. Ha tenido contacto con todas las autonomías. Son 17 autonomías con 17 legislaciones. El ayuntamiento es el que sabe qué tipo de árbol y de planta necesita en su tierra, es el que puede cederte el terreno para hacerlo y es el que puede participar. Pero hay miles de ayuntamientos. Entonces, 8.000 en España. Dice, yo solo no puedo. En LG solo no puedo. Le he quitado el nombre de LG a la iniciativa y lo he convertido en Smart Green España. Entonces ahora estoy invitando a todas las empresas, a mi casa de LG, que han montado ahí una casa inteligente solamente para invitar a empresarios, a banqueros, a políticos, a alcaldes, a gobernadores, a ministros, a gente influyente para que participen en este enorme proyecto y sean capaces de instituirlo en toda España. Lo último que quiero decir es, y en Corea, ¿qué te han dicho? Corea, porque es una empresa coreana, digo, y estás gastándote un montón de dinero que no revierte. Dice, están encantados. De hecho, lo propuse en la reunión europea y al día siguiente 5 países europeos ya lo habían adoptado y en Corea lo van a hacer como plan estratégico de toda la empresa. Para que luego digan que la tecnología no sirve. Si hubiera muchas empresas que se comprometen de esta manera, yo desde luego, chapo. Genial, pues le felicitamos a Jaime de Jaraiz y vamos a recoger los trastos porque nos tenemos que ir ya deprisa y corriendo, recordando que en lenovo.com tenéis las últimas ofertas de la tienda online, desde el ThinkPad P72 hasta el X1 Yoga, el ThinkPad T480S. Yo me pondría a hablar de las características de cada uno de ellos, de sus pantallas, su capacidad técnica, pero es que casi es mejor que cada uno mire a ver cuál es el que más le interesa. En lenovo.com, que tiene tecnología de leyenda. Don José Manuel Nieves, que pase usted un buen verano. Pues igualmente. Nos veremos por aquí en septiembre. Y don David Alonso, lo mismo digo que digo lo mismo. Y don Pedro Pablo May, lo mismo digo también. Bueno, que insisto, lo que he dicho al principio del programa, no nos vamos de vacaciones, seguimos trabajando. Lo que pasa es que en otras cosas que ya contaremos en su momento. Feliz verano, volvemos en Átomos y Bits en el menor tiempo posible, en el tiempo más breve posible, en septiembre. Hasta entonces.